Durante años pensé que mi vida era normal, incluso tranquila, una de esas vidas que no destacan pero tampoco duelen, una rutina simple que se sostiene sola porque nadie la cuestiona. Vivía con Marcos, mi esposo, desde hacía 11 años, compartíamos una casa modesta, cuentas ajustadas y planes que siempre se posponían para más adelante, porque según él, todavía no era el momento correcto para arriesgar, para cambiar, para mover algo que ya funcionaba. Yo acepté esa lógica durante mucho tiempo, no porque me convenciera del todo, sino porque confiar era más fácil que discutir. Marcos era metódico, organizado, siempre sabía exactamente cuánto dinero había en la cuenta, qué factura vencía y cuándo, qué se podía gastar y qué no. Yo lo veía como una virtud, algo tranquilizador, alguien que mantiene el control cuando el mundo parece demasiado caótico. Me repetía que tenía suerte, que no todos tenían a alguien así, y cada vez que una duda cruzaba mi mente, la dejaba pasar, como se deja pasar un pensamiento incómodo cuando no hay pruebas para sostenerlo. Todo empezó a cambiar el día que recibí una llamada que no debía haber recibido. Era un número desconocido, contesté por inercia, esperando una publicidad o una encuesta, pero al otro lado una mujer pronunció mi nombre completo con una seguridad que me incomodó. Dijo que llamaba de una asesoría financiera y preguntó si yo estaba al tanto del estado actual de mis obligaciones. Le respondí que no entendía a qué se refería y ella, con un tono neutro, casi aburrido, me explicó que figuraban varios pagos pendientes asociados a mi identificación. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de confusión y alarma, y le dije que debía haber un error, que yo no tenía deudas de ese tipo. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo que entendía, que revisaría la información y que me volverían a contactar. Cuando colgué me quedé mirando la pared sin pensar en nada concreto, como si mi mente se hubiera apagado por unos instantes. Intenté racionalizarlo, convencerme de que se trataba de una confusión administrativa, de esas que se solucionan con una llamada, pero algo se había movido dentro de mí. Esa sensación incómoda no se fue cuando Marcos llegó a casa esa noche, ni cuando cenamos hablando de cosas triviales, ni cuando me dijo, como siempre, que todo estaba bajo control. Al día siguiente volví a recibir un correo, esta vez más claro, más directo, con cifras, fechas y referencias que llevaban mi nombre. No era una estafa evidente, no pedían datos ni enlaces sospechosos, era una notificación formal, fría, escrita para alguien que ya sabía de qué se hablaba. Sentí un nudo en el estómago y por primera vez decidí no preguntarle a Marcos de inmediato. No porque no confiara en él, sino porque necesitaba entender antes de escuchar una explicación que, lo sabía, iba a sonar convincente. Pasé los días siguientes revisando papeles antiguos, correos olvidados, extractos bancarios que nunca había mirado con atención. Descubrí movimientos que no recordaba haber autorizado, pequeñas cantidades al principio, luego cifras más grandes, siempre justificadas bajo conceptos vagos. No era un golpe de una sola vez, era algo progresivo, calculado, diseñado para pasar desapercibido. Me di cuenta de que había firmado documentos sin leerlos del todo, confiando en que Marcos sabía lo que hacía, confiando en que no tenía motivos para dudar. Cuando finalmente lo enfrenté, no lo hice con rabia, lo hice con cansancio. Le mostré los correos, los registros, las fechas y esperé. Marcos no se sorprendió, no reaccionó como alguien descubierto, reaccionó como alguien aliviado porque la espera había terminado. Me dijo que sí, que había tomado decisiones sin consultarme, que no quería preocuparme, que todo era parte de un plan que se había complicado. Hablaba con calma, como si estuviera explicando un retraso en el trabajo, no una traición silenciosa. Intentó convencerme de que todo tenía solución, de que solo necesitaba tiempo, de que confiar era lo único que nos había mantenido unidos hasta ahora. Yo lo escuchaba, pero algo había cambiado. Ya no oía sus palabras, oía los huecos entre ellas, las cosas que no decía, los detalles que esquivaba. Le pregunté cuánto dinero estaba realmente en juego y evitó responder con claridad, le pregunté por qué usó mi nombre y dijo que era lo más lógico en ese momento, le pregunté si había pensado en mí y respondió que todo lo había hecho por nosotros. Esa noche dormimos en la misma cama, pero fue como dormir con un desconocido. No hubo discusión, no hubo gritos, solo una distancia nueva, invisible, que se había instalado entre los dos. Al día siguiente empecé a recibir llamadas, mensajes más insistentes, advertencias que ya no eran amables. Entendí que el problema era más grande de lo que Marcos había admitido, y que seguir esperando no iba a mejorar nada. Decidí actuar por mi cuenta. Pedí una cita con un profesional, alguien que pudiera explicarme mis opciones sin emociones de por medio. Escuchó mi historia con atención y me dijo algo que me dejó helada, que no era la primera vez que veía un caso así, que muchas veces el abuso no empieza con gritos ni violencia, empieza con confianza mal utilizada. Me explicó que tenía derecho a defenderme, que no todo estaba perdido, pero que el proceso sería largo y que tendría consecuencias. Volví a casa sabiendo que nada volvería a ser igual. Marcos notó el cambio de inmediato, empezó a mostrarse más nervioso, menos seguro de su propio discurso. Cuando le conté que había buscado ayuda, reaccionó con enojo, me acusó de exagerar, de romper algo que todavía podía salvarse. Fue en ese momento cuando entendí que nunca se había tratado de nosotros, sino de control, de mantenerme al margen mientras él decidía por los dos. El proceso fue agotador, hubo reuniones, documentos, explicaciones repetidas una y otra vez, momentos en los que dudé de mí misma, en los que pensé que quizá era más fácil dejarlo pasar. Pero cada vez que esa idea aparecía, recordaba cómo me había sentido al leer ese primer correo, esa sensación de no reconocer mi propia vida. Poco a poco la verdad se fue ordenando, las responsabilidades se aclararon, y aunque nada se resolvió de un día para otro, empecé a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, mi voz. Marcos se fue cambiando, no de forma dramática, no hubo una escena final digna de una película, solo una acumulación de silencios, de miradas evitadas, de conversaciones que ya no tenían sentido. El día que se fue de la casa, no discutimos, simplemente aceptamos que seguir fingiendo era más agotador que separarnos.
Hoy, cuando miro atrás, no pienso en él como un villano absoluto, pienso en alguien que eligió el camino fácil para sí mismo y el más costoso para los demás. Aprendí que la normalidad puede ser una trampa cómoda, que la confianza sin límites no es amor, y que a veces el verdadero punto de quiebre no es una gran traición visible, sino una serie de pequeñas decisiones tomadas en silencio. Ahora vivo con menos certezas, pero con más claridad. Sé leer los papeles que firmo, sé hacer preguntas incómodas, sé que el control compartido es la única forma justa de construir algo con otra persona. Y aunque no fue el camino que imaginé, fue el que me obligó a despertar, a entender que una vida tranquila no siempre es una vida honesta, y que a veces perder lo que creía seguro es la única manera de recuperar quién eres.